Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a Cultéate. Por fin, hablemos de adaptación literaria. En el vídeo de la semana pasada hablamos sobre la importancia de los materiales literarios, no solo con alumnado neurotípico, sino también con alumnado neurodiverso, neurodivergente, y en esta ocasión, en el vídeo de esta semana, vamos a hablar de lo que queremos hacer en Cultéate. En Cultéate, nosotros y nosotras defendemos la adaptación y la inclusión desde un punto de vista unificado. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a explicar qué es para nosotros la inclusión y qué es para nosotros la adaptación, el por qué consideramos que actualmente ni en las escuelas, ni en las librerías, ni incluso en nuestras casas, en nuestros domicilios, se lleva a cabo una inclusión y una adaptación real. Y explicaremos en qué consiste nuestro método y el por qué consideramos que ambas perspectivas deberían de cambiar ligeramente. Así que nada más, vamos entonces con el vídeo de hoy y vamos a ello. Punto número 1. ¿Qué es la adaptación? Si me dais un segundillo, tengo aquí una definición de la RAE. Aquí la tengo. Voy a leer las dos primeras acepciones. Por un lado tenemos adaptar. Acepción número 1. Acomodar, ajustar algo a otra cosa. Punto número 2. Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido. Bien, ¿qué tienen en común estas dos definiciones? Estas dos definiciones tienen en común que para que algo sea adaptado debe de ser modificado y que debe de ser acomodado para satisfacer unas necesidades concretas. Hasta aquí probablemente todas y todos estemos de acuerdo. Cuando escuchamos la palabra adaptar, irremediablemente, yo creo que de forma inconsciente, establecemos un paralelismo, una sinonimia con modificar. Pero si pensamos en adaptar desde un punto de vista pedagógico inclusivo, aquí cometemos un fallo, todas y todos. Y es que si nosotros modificamos, tenemos un producto inicial. Ese producto inicial pretendía dar respuesta, dar solución, o pretendía, si es un problema de matemáticas, por ejemplo, pretendía que siguiésemos un camino determinado para llegar a un resultado. Si nosotros intentamos modificar este primer planteamiento, puede que el producto inicial y el producto final, tras esa modificación, disten muchísimo el uno del otro. Tanto que probablemente tengamos un producto inicial y un producto final completamente diferentes. Entonces, primer punto en el que desde Cultéate no estamos del todo de acuerdo en lo que para nosotras y nosotros culturalmente significa adaptar. Hay que ir un paso más allá. Adaptar no debería de ser simplemente modificar y dar respuesta a una situación concreta, sino que se deberían de crear todos estos materiales y todas estos problemas, ejercicios, actividades, lo que sea, ya con la perspectiva de la adaptación, pensando como docentes o como creadores de estos materiales que la neurodiversidad es una realidad. Es más, nosotras y nosotros consideramos que los términos neurodivergencia y neurotípico ya no responden del todo a la realidad social en la que vivimos, pero eso es tema para otro vídeo. Entonces, adaptación. Tenemos un error. Lo que nosotros queremos transmitir es que adaptación como tal actualmente tenemos un error. Hay que modificar cómo entendemos el término adaptación. ¿Y cuál es ese error? Ese error parte de que para que algo sea adaptado debe de ser modificado para responder a unas necesidades del momento. ¿Qué sucede con esta visión? Que si tenemos un producto inicial y después de adaptarlo tenemos un producto final que es completamente diferente, ya no hemos adaptado, hemos sencillamente modificado. Punto número 2. Inclusión. ¿Existe o solo funciona en la teoría? Solo funciona en la teoría actualmente.
En el momento en el que tenemos que explicar en qué consiste la inclusión, explicar a otras personas, o yo, por ejemplo, cuando llegué a la carrera, aún creo que se utilizaba el término integración por encima del de inclusión, aunque el término de inclusión se utiliza desde hace muchísimos años ya, pero aún se utilizaba, aún se escuchaba más integración que inclusión. Y en el momento en el que yo necesité que me lo explicasen y tuve que tener una interiorización del término y una reflexión previa por detrás, me di cuenta de que no existe como tal. Existe el concepto, existe la teoría, pero considero que actualmente aún no se puede llevar a la práctica, aunque lo intentemos. Podemos llegar a un punto muy cercano, pero no llegamos al punto inclusivo. Y esto también pasa precisamente por lo que hablábamos en el punto anterior, de que para nosotros la adaptación es una modificación, nosotros y nosotras, de momento. Entonces, ¿cuál es el problema de metodologías que requieren de una perspectiva inclusiva? Que en el fondo no cumplen o no llegan a dar respuesta a lo que implica realmente la inclusión. Por poner un ejemplo, y pese a que entiendo el por qué existe y yo mismo lo utilizo en lo de alumnado neurotípico y alumnado neurodivergente, pero ya esta diferenciación en estos dos grandes grupos ya va en contra de los principios, de los fundamentos teóricos básicos de lo que es la inclusión. Aunque repito, entiendo que exista y entiendo su utilidad al final. Para poder ser inclusivos debemos entender cuáles son las diferencias y las necesidades de las personas, de esas personas cuyas habilidades cognitivas, cuyas capacidades cognitivas, cuyos razonamientos cognitivos se salen de lo común, entendiendo como común el grueso poblacional. Entonces, para poder entenderlos y ser lo más inclusivos posibles, pues necesitamos focalizar la atención ahí para dar respuesta a lo que ellos y ellas necesiten. Entiendo el porqué, lo cual no implica que vaya en contra de lo que es la inclusión en sí. Por eso digo que no estamos en un momento de inclusión total, ni cerca. Entonces, recapitulando, la adaptación actualmente la tenemos bastante interiorizada como un sinónimo de modificación y la inclusión funciona en la teoría, pero en la práctica no se puede dar ya precisamente por esta diferenciación. Y por último, y más importante, inclusión y adaptación, todo en un mismo paradigma. ¿Es posible? Es posible, es muy difícil. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparadas? ¿Nos están enseñando a ello? ¿Podemos aprender a ello? Podemos aprender, se puede aprender. ¿Nos están preparando? Hay personas que sí, llevan una vida dedicada a lo que significa la inclusión, llevan una vida dedicada de estudio a lo que implica adaptar y no modificar, pero nuestro sistema educativo, nuestro sistema educativo, ya no hablo de sistema educativo a un nivel académico, no hablo de colegios, que también, ya hablo a cómo entendemos nosotros la educación de hijos e hijas, de cómo entendemos las relaciones humanas. Tenemos muy interiorizado un único modo de interactuar entre nosotras y nosotros, con lo que al final pensar en una inclusión y pensar en una adaptación va bastante en contra de lo que hacemos de forma espontánea. Entonces requiere una reflexión personal de cada una y de cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? Si somos docentes, considero que forma parte de la responsabilidad docente que exista esta reflexión y que no vayamos por lo cómodo. Lo cómodo sería, pues si se lleva haciendo así toda la vida, pues lo seguimos emulando y ya está. Sino que al final hay que exprimirse un poquito el cerebro y si realmente creemos que es necesario un cambio, darlo. Aquí sí que hace falta una modificación y no una adaptación. El sistema educativo, como sistema académico, no funciona del todo bien, no responde a las necesidades y a la realidad. Entonces necesita un cambio, necesita una modificación.
A nivel educativo, en nuestras casas, en nuestros domicilios, bueno, la escuela es un reflejo de la sociedad, o eso dicen, con lo que al final sucede lo mismo. Como sociedad necesitamos también entender que la inclusión no es algo que se deba de dar solamente en las aulas. No podemos pensar como sociedad que las modificaciones solamente se deben dar a nivel académico, sino que las modificaciones deberían de darse a todos los niveles. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros desde Cultéate? Enseñaros una metodología, o transmitiros mejor, transmitiros una metodología que tiene en cuenta ambas perspectivas. Una adaptación que no sea sinónimo de modificación, sino un único material con el que tratar con todas las personas por igual y que responda a las necesidades de personas con TEA y personas sin TEA. Y por lo tanto, si ya no se da una modificación, sino que se da una adaptación y solamente se crea un único material y se crea con una única perspectiva, siguiendo una serie de parámetros que tienen en cuenta las particularidades tanto de personas TEA como de personas que no lo tienen, ya estamos siendo mucho más inclusivos que con una metodología que nos exija un material para unos y un material modificado para otros. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Esta es nuestra perspectiva, lo que nosotras y nosotros entendemos como inclusión y como adaptación y el por qué hemos decidido crear esta metodología en base a que la hemos creado y cómo queremos, digamos, enfrentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es desde una perspectiva completamente inclusiva. Hay muchísimo camino, hay muchísimas modificaciones que hacer a lo largo del camino, y aquí sí que digo modificaciones porque existen los errores y esos errores deben de ser cambiados, deben de ser eliminados y deben de ser sustituidos por aciertos. Pero creemos que lo que nuestra perspectiva inicial es acertada. Creemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con ganas de ayudar y con ganas de aprender. Y por supuesto, queremos que la sociedad entienda que pensar en neurodivergentes y en neurotípicos ya está pasado de moda. Todos somos neurodivergentes. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y cualquier cosa, caja de comentarios, acuerdos, desacuerdos. Al final, a nosotras y a nosotros nos interesa muchísimo también conocer vuestra opinión, aprender, crecer y nada más. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribiros, campanita y todas estas cosas. Hasta la semana.